Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 El Espíritu Santo estén contigo y con toda tu familia. Ahí tienes a Aquí tu estamos en madre. una entrega más de tu programa, A Solas con María. Y hoy un día muy especial dentro de todo el calendario litúrgico. Hoy hacemos como una parada, pero una parada especial. ¿Por qué? Porque no es cualquier día. Hoy es día de la exaltación de la Santa Cruz. Esa cruz que nos redimió, esa cruz que es luz, esa cruz que es causa de sufrimiento, pero es causa de salvación, de perdón y de alegría. Hoy es un día muy especial, le damos la gracia, Papá Dios, por regalarnos a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida, vida en abundancia y que seamos salvados. Así que gracias, Padre, por tu inmenso amor y por tu infinita misericordia. Vamos, como siempre, a ponernos en la presencia de la Santísima Trinidad y vamos a invocar ese Espíritu Santo. Vamos a hacerlo con mucha fe, con mucha confianza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que le dio a Jesús la fuerza para sostenerse en el madero de la cruz. El Espíritu Santo fue el que lo ayudó a que él en ningún momento renegara de la cruz, a que él se mantuviera perseverante haciendo la voluntad del Eterno Padre. Así que yo te invito a que invoquemos ese Espíritu Santo en este tiempo que necesitamos tanto de Él, porque por donde quiera nos encontramos con muerte, con violencia, ira, maldiciones, guerra, desacato. Necesitamos el Espíritu Santo. Invócalo con pasión, invócalo con fervor, con la seguridad de que el Padre lo prometió. Nadie que pide el Espíritu Santo le será negado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, dador de vida. Ven, promesa del Padre, suave alivio. Ven, Espíritu Santo, porque nada hay en el hombre. Nada hay en el hombre que sea bueno. Ven y riega nuestro corazón, que hoy está en sequía. Ven y sana el corazón enfermo. Enfermo por los sentimientos. Enfermo por el odio, por el rencor. Ven y sana el corazón enfermo. Entra al interior del alma
y hermoséala con tu presencia, Espíritu de Dios. Ven que te necesitamos, apresúrate en socorrernos. Ven, promesa del Padre, entra al interior del alma, Espíritu Santo. Necesitamos de tu aliento, de tu apoyo, de tu fortaleza. Necesitamos de tu sabiduría. Necesitamos de tu paz, de tu mansedumbre. Enséñanos a caminar. Muéstranos el camino a seguir. Ven a doblegar nuestra rigidez. Ven a reverdecer lo que se ha secado en nuestro interior. Y contigo en el corazón, hagamos la voluntad del Padre para que podamos llegar a la tierra prometida que emana leche y miel. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque se siente tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Del libro de los Números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando los hacía morir lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Lo adulaban con sus bocas,
pero sus lenguas mentían, su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidemos las hazañas del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Hermosa la canción, ¿verdad? Porque describe el Evangelio que corresponde a este domingo, día de la exaltación de la Santa Cruz. Y un día como hoy, nosotros recordamos mucho que un día como hoy murió mi papá. Eso fue en 1989. Y de verdad que la muerte de un ser querido, aunque uno se acostumbra a no ver la figura física,
pero su timbre de voz, su mirada, su gesto, eso es imborrable. Y uno nunca se recupera de esa pérdida. Es una pérdida que eternamente deja una cicatriz en el corazón y un vacío que ningún otro ser humano puede llenar. De que un día como hoy, día de la exaltación de la Santa Cruz, se llevó Papá Dios a mi papá a su presencia. Que descanse en paz su alma, porque yo sé que él está en un buen lugar. Pues bien, todas las lecturas de este domingo, como yo le decía, el domingo Jesús nos hacía una sugerencia, nos decía: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz. Bueno, pues este domingo, la iglesia a través de la liturgia nos enseña a nosotros que tenemos que honrar el instrumento donde murió el Salvador. Muchos de nuestros hermanos esperados dicen que como nosotros los católicos podemos adorar la pistola que mató al Señor. Pero resulta que Él no fue, a Él no lo asesinaron allí, porque nadie quiso. El Padre Celestial ofreció a su Hijo único para que todos nosotros fuéramos salvados. El Señor tiene poder para impedir cualquier muerte, como me dijo Él un día a mí en mi oración. Yo orando por una persona que estaba en cama de muerte. Y le dije: Señor, ¿tú puedes impedir la muerte de esa señora? Y me dijo: sí, yo tengo poder para impedir la muerte de cualquier ser humano. La única muerte que yo no impedí, y fue porque a través de ella el mundo entero iba a ser salvado, fue por ese que tuve en esa cruz. Y me dio una visión viendo delante de mí a Jesús en el suelo clavado en la cruz. Entonces, verdaderamente, Jesús no murió asesinado, sino que Él libre y voluntariamente ofreció su vida por el rescate de toda la humanidad. Y como decimos nosotros, el Viernes Santo, en la liturgia de la adoración de la cruz, ¿qué es lo que nosotros decimos? Cuando el Padre levanta la cruz y la va destapando de aquel lienzo morado que le ponen, he aquí el árbol de la cruz, y nosotros todos decimos: donde murió la salvación del mundo, venir, adorémosle. Entonces, es motivo de alegría que nosotros podamos exaltar un día como hoy, que en ese madero de la cruz murió nuestro Salvador, el Salvador del mundo. En la lectura de hoy, en esa primera lectura, nos encontramos a nosotros en el libro de los Números, en el capítulo 21, que aquel pueblo que Moisés sacó, lo sacó de la esclavitud y lo llevó a través del desierto. Se levantó furioso y murmuró contra Dios y contra Moisés. Y al murmurar contra Dios y contra Moisés, que era un ungido de Dios, por eso hay que tener mucha cuenta y no podemos estar criticando a un ungido de Dios. Y a nosotros se nos va a veces la lengua. Tenemos que orar y callar. Y aquí, aquel pueblo, Jesús, Dios permitió que salieran serpientes venenosas y que lo mordieran. Y muchos israelitas murieron
a consecuencia de las mordeduras de las serpientes. Entonces ellos se acercaron a Moisés y le hablaron, le dijeron, oye Moisés, estamos hartos de comer este pan que no tiene cuerpo, un pan sin levadura. Ahora también estamos siendo mordidos por serpiente venenosa. Háblale tú a Dios, porque Él a ti te oye. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Habló al Señor. Y el Señor le dio una orden a Moisés. Le dijo, hazte una serpiente de bronce y levántala. Cada vez que ellos contemplen la serpiente, aquellos que se han mordido, van a quedar sanados. ¿Qué significaba aquello para nosotros? El Antiguo Testamento es el puente que nos une al Nuevo Testamento. Es una continuidad. Es la profecía de lo que va a acontecer en el Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros nos vamos a encontrar, sí, con un hombre que fue levantado en la cruz y que cada vez que lo contemplemos, todas nuestras enfermedades, todo nuestro sufrimiento, nuestras miserias, quedan sanadas si tú y yo contemplamos en el madero aquel que traspasaron, aquel que murió en la cruz, aquel que dio su vida por ti y por mí. Esa cruz que causa de dolor, que causa de sufrimiento, esa cruz sin la cual tú no puedes entrar en el reino de los cielos, porque es a través del sufrimiento, es a través del dolor, como Dios te va a purificar a ti para que entre en la tierra prometida que emana leche y miel. Entonces, queridos hermanos, así como aquel pueblo contemplaba la serpiente de bronce y quedaban sanadas, si eso eran ellos contemplando una serpiente hecha por manos de hombre, un simple símbolo, ¿cómo nos vamos a quedar tú y yo sanados cuando contemplemos a Jesús crucificado en la cruz, viéndolo en la cruz, donde Él cargó con nuestras dolencias, con nuestros pecados, con nuestras culpas, y donde el profeta Isaías en el capítulo 53 describe el siervo sufriente, que por sus santas llagas íbamos a ser sanados. El Salmo canta de una manera magistral: no olviden las acciones del Señor. Y yo te lo sugiero a ti también. ¿Cuántas veces tú y yo hemos recibido gracia de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido sanados de una enfermedad? Hemos visto la liberación de un ser querido. Hemos visto una acción de Dios en nuestras vidas. Y después de verla, ingrato como el pueblo de Israel, hemos murmurado contra Dios. No hemos alejado de Él. No hemos sido fieles a Él. No le hemos entregado nuestro corazón. Simplemente lo hemos alabado de los labios. Y como dice el mismo Salmo, nuestro corazón endurecido se ha alejado de Dios. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tantas injusticias? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta sangre derramada ahora mismo en el mundo? Simplemente porque el hombre se ha alejado de Dios. Ha endurecido su corazón. Y muchas veces el que lo alaba con los labios
pero no le entregue el corazón. Hoy, queridos hermanos, es un día de tu meditar y de contemplar la cruz. Y yo te exhorto que si tú tienes un crucifijo en tu casa, aunque sea pequeño, por un segundito, siéntate con tu familia, contémplalo, míralo con amor y pregúntate a ti mismo, ¿estoy yo dándole a Jesús el lugar que Él merece en mi casa y en mi corazón? ¿Sería yo capaz de dar la vida por Él? Él dio su vida por mí en una cruz. ¿Y yo qué estoy haciendo por Él? ¿Qué estoy dándole yo a Él? ¿Qué le estoy ofreciendo a cambio de tanto amor, de tanto dolor, de tanto sufrimiento? Porque somos unos malos agradecidos. Como dice la palabra, lo adulaban con su boca, pero su lengua mentía. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba las culpas, no lo destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. Si a Él le diera la gana, en un minuto, querido hermano, acabaría con esta pobre humanidad. Pero Él reprime su ira. Es tanto el amor del Padre por ti, por mí, querido hermano. Es tanto el amor que Él te tiene a ti, pescador ingrato. Es tanto el amor que hay en su corazón por ti, porque sus entrañas emanan amor, misericordia, bondad, plenitud, gracia. Y de ese corazón solamente hay proyectos de amor. De allí nunca puede salir nada malo para ti. Es la causa por la cual Dios no termina de destruir esta humanidad que cada día se aparta más de Él. Hoy el Señor quiere que tú reflexiones y a través del Evangelio nos dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezcan ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Para que el mundo se salve por Él. Él no fue a la cruz obligado por ningún hombre. Él muy bien podía haberle dicho al Padre, como le dijo en un momento: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él muy bien podía decirle al Padre: Padre, perdóname, pero yo no acepto esta cruz. Pero Él asumió la cruz. Él no la rechazó. Él se abrazó a la cruz. Se abrazó a ella, como si allí en aquella cruz abrazada
hubiera dejado confundir su alma con la cruz, su sentir con la cruz, su sufrimiento con la cruz, como si allí estuviera abrazando la humanidad entera. Y así abrazó aquella cruz. Esa cruz, signo eterno de pasión, cruel padecer que por toda la humanidad Cristo padeció. Esa cruz que causa de dolor, pero también causa de bendición, porque al ser muerto Jesús en ella, aunque era un símbolo de maldición, Él la convirtió en un signo de bendición para toda la humanidad. Contempla la cruz. No espere el Viernes Santo para adorar la cruz. Y yo exhorto a tantos predicadores que andan ofreciendo milagros y diciendo que Dios no quiere el sufrimiento, que Dios no quiere que no digan que se haga la voluntad de Dios. Hay que decir que se haga la voluntad de Dios. Y si por la voluntad de Dios para salvar tu alma y llegar al reino de los cielos, tú tienes que pasar por enfermedades, por martirio, por pena, por persecución, por hambre, por espada, como dice el libro de los Romanos, como dice Pablo en la carta de los Romanos, ni la peste, ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, nada, pero nada me apartará del amor que Cristo Jesús derramó en mi corazón. Es a través del sufrimiento, querido hermano, que tú vas a contemplar la tierra prometida. No rehuya del sufrimiento. Y cuando llegue a ti, abrázalo y órale al Señor como Cristo en la cruz oró. Padre, si es posible, aparta de mí esta enfermedad, este sufrimiento, esta angustia, este dolor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y allí tú vas a recibir la paz. Dios te bendiga y que la cruz de Cristo sean tu luz y sean tu guía. Que nunca más sea el enemigo quien te conduzca. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo. Vamos ahora bueno. a una de las partes más importantes de nuestro programa, como es la catequesis. Yo sé que la catequesis ayuda mucho porque nos va, vamos a decir, nutriendo, nos va ayudando a crecer,
nos va ayudando a nosotros también a formarnos, porque tenemos que formarnos. Nosotros los que estamos en la iglesia tenemos que aprender más, estudiar más, especialmente la palabra de Dios, que la gente no le gusta estudiarla. Le hemos dejado ese trabajito a nuestros hermanos esperados. Ellos le dan más poder a la palabra, aunque nosotros se lo damos más los sacramentos, pero yo creo que todo debe de ir unido, porque una cosa lleva a la otra. Entonces, en este mes de la Biblia, vamos a tratar nosotros también de echarle mano a la palabra de Dios. No te conformes con verla en el celular. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Porque cuando tú agarras la palabra, como que tú sientes otra fuerza, porque es tu bastón. Entonces vamos a agarrar la Biblia y vamos a orar con ella, a enseñarle a nuestra familia a orar con la palabra de Dios. Pues vamos a ver en la catequesis de este domingo 8 claves para entender la exaltación de la cruz. Así que pon mucha atención a esta hermosa catequesis. Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. La cruz es el símbolo del cristiano, que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Hoy parecemos asistir a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece las casas de los vivos y de las tumbas de los muertos, y desaparece sobre todo del corazón de muchos hombres y mujeres, a quienes molesta contemplar a un hombre clavado en la cruz. Esto no nos debe extrañar, pues ya desde el inicio del cristianismo, San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían abolir la cruz. Porque son muchos, y ahora os lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Unos afirman que es un símbolo maldito, otros que no hubo tal cruz, sino que era un palo. Para muchos el Cristo de la cruz es un Cristo impotente. Hay quien enseña que Cristo no murió en la cruz. La cruz es símbolo de humillación, derrota y muerte para todos aquellos que ignoran el poder de Cristo, para cambiar la humillación en exaltación, la derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en camino hacia la luz. Jesús, sabiendo el rechazo que iba a producir la predicación de la cruz, comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser matado y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y se puso a reprenderle: «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero él dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres». Mateo 16, del 21 al 23. Pedro ignoraba el poder de Cristo y no tenía fe en la resurrección, por eso quiso apartarlo del camino que lleva a la cruz, pero Cristo le enseña que el que se opone a la cruz se pone del lado de Satanás. Satanás, el orgulloso y soberbio, odia la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció en ella, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, y así transformó la cruz en victoria, por lo cual Dios le ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2 del 8 al 9. 1. ¿Por qué exaltar el instrumento de tortura y muerte de Jesús? Algunas personas, para confundirnos, nos preguntan: ¿adorarías tú el cuchillo con que mataron a tu padre? Por supuesto que no. Primero, porque mi padre no tiene poder para convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria, pero Cristo sí tiene poder. ¿O tú no crees en el poder de la sangre de Cristo? Si la tierra que pisó Jesús es tierra santa, la cruz bañada con la sangre de Cristo, con más razón, es Santa Cruz.
Segundo, no fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados. El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53:5. ¿Cómo puede ser la cruz signo maldito si nos cura y nos devuelve la paz? Tercero, la historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado. Por eso, para San Pablo la cruz era motivo de gloria, como lo dijo en Gálatas 6:14. 2. La cruz nos enseña quiénes somos. La cruz con sus dos maderos nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Somos hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre en el Espíritu. El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno. No tenemos morada acá en la tierra, caminamos hacia la vida eterna. Todos tenemos un mismo origen, la Trinidad que nos ha creado por amor, y un destino común, el cielo, la vida eterna. La cruz nos enseña cuál es nuestra real identidad. 3. La cruz nos recuerda el amor divino. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero ¿cómo lo entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien dio la vida por sus amigos, como se ve en Juan 15:13. El demonio odia la cruz porque nos recuerda el amor infinito de Jesús, como se ve en Gálatas 2:20. 4. La cruz es signo de nuestra reconciliación. La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los humanos y con todo el orden de la creación, en medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de comunión. 5. La cruz es la señal del cristiano. Cristo tiene muchos falsos seguidores que lo buscan solo por sus milagros, pero Él no se deja engañar, como se ve en Juan 6:64. Por eso advirtió: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 7:13. Podríamos decir que aquí hay una objeción, ya que la Biblia dice: maldito el que cuelga del madero, pero la respuesta es que los malditos que merecíamos la cruz por nuestros pecados éramos nosotros, pero Cristo, el bendito, al bañar con su sangre la cruz, la convirtió en camino de salvación. 6. El ver la cruz con fe nos salva. Jesús dijo: como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Juan 3:14-15. Al ver la serpiente, los heridos de veneno mortal quedaban curados. Al ver al crucificado, el centurión pagano se hizo creyente. El apóstol amado se convirtió en testigo, como se ve en Juan 19:35-37. 7. La cruz es fuerza de Dios. Porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero es fuerza de Dios para los que se salvan. 1 Corintios 1:18. Como el centurión que reconoció el poder de Cristo crucificado. Él ve la cruz y confiesa un trono, ve una corona de espinas y reconoce a un rey, ve a un hombre clavado de pies y manos e invoca a un Salvador. Por eso el Señor resucitado no borró de su cuerpo las llagas de la cruz, sino las mostró como señal de su victoria, como se ve en Juan 20 del 24 al 29. 8. La cruz es síntesis del Evangelio. San Pablo resumía el Evangelio como la predicación de la cruz, como se ve en 1 Corintios 1 del 17 al 18. Por eso, los papas y los grandes misioneros han predicado el Evangelio con el crucifijo en la mano. Así, mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, porque para ellos era un símbolo maldito, necedad para los gentiles,
porque para ellos era señal de fracaso, mas para los llamados, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 23-24. Hoy hay muchos católicos que, como los discípulos de Maús, se van de la iglesia porque creen que la cruz es derrota. A todos ellos Jesús les sale al encuentro y les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Como se ve en Lucas 24 del 25 al 26. La cruz es, pues, el camino a la gloria, el camino a la luz. El que rechaza la cruz no sigue a Cristo, como se ve en Mateo 16-24. Nuestra razón, dijo San Juan Pablo II, nunca va a poder vaciar el misterio de amor que la cruz representa, pero la cruz sí nos puede dar la respuesta última que todos los seres humanos buscamos. No es la sabiduría de las palabras, sino la palabra de la sabiduría, lo que San Pablo pone como criterio de verdad y a la vez de salvación. Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Vamos a orar. Y yo te invito, si tú tienes un crucifijo en tu casa, tómalo de la mano y contémplalo. Contempla a Jesús en la cruz, porque cuando tú lo contemplas en la cruz, tú te fortaleces en tu sufrimiento y las pruebas son menos amargas. Vamos a orar por la salud de Antonia Estrella Caraballo, la fortaleza de Fanny López y su familia, recuperación del niño Jake Vera, Sofía Colón, María José, la salud de Ibe Sola y Humberto Muñoz, la cirugía de María Isabel Reyes, liberación de Rafael Reyes, Rosario Ortiz, Pascual Álvarez, protección de Víctor Peñaló Díaz y su hijo, conversión de Noel Rodríguez, paz y prosperidad de Víctor González, Dani Peña, Daniel González, Carolina Grullón, prosperidad de un negocio, la paz de Eli, Alberto Pérez, liberación de unos terrenos, por los proyectos y liberación de Humberto Muñoz Batista, salud y liberación de Lourdes Martínez, Iris Martínez, Milagro Martínez, Ninoca Martínez, Sonia Martínez, Ellen Méndez, Rianni Rodríguez, Manuel de Jesús, Saúl Cepeda, Ana Cruz, Juan José Valerio,
Iván Antonio Mejía, Rosa Torre, Yasmín Cruz, Junior Cruz, Jacqueline Gil, Andrés Duarte, Altagracia Peralta, Loli Ulloa, Loli Mato, Marco Espinal, Luchi Salcedo, Germán Cruz, Rafael Salcedo, Yaldiel Molina, Nancy Salcedo, por la visa de un joven, por la vivienda de una persona, la salud de Annie y Yelki Rodríguez, Pedro Tomás Santos, Susana Abreu, Ana Luz, Santiago Nolasco, por la paz de todos los hogares, por la salud de Alfa Durán, la familia Rodríguez Checo, Rodríguez Tinejo, Rayli Ureña, conversión de Jorge Luis Diloné, familia Reyes Díaz, por una persona, por Bienvenido García, Emmanuel, familia Ceballos Peralta, Natalia Medriano, y protección de Aladino Sánchez y Gloria Sánchez, y por todas las personas que escriben a través del chat. Amado Padre Celestial, solamente darte gracias, Padre. Gracias, Padre, por darnos a tu único Hijo, Padre, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Padre, porque amaste tanto y tanto al mundo, que en una explosión de amor brotaste al mundo a través de tu único Hijo, Padre. Te hiciste humano en tu Hijo, Padre, para poder llegar hasta nosotros. Gracias, Papito Dios. Gracias, Papito Dios, por tanto amor. Gracias, Padre, por tus entrañas misericordiosas. Porque si tú no has destruido al mundo, Padre, es por la misericordia que hay en tu corazón, Padre. Porque bien merecemos, Padre, que ya no estemos en este mundo. Pero tu bondad es inmensa. El amor que hay en tu corazón es inagotable. Por eso, Padre, te amo, te alabo, te bendigo, te glorifico. Y te presento a cada persona que ha pedido oración. Cada persona que a través de las redes sociales va a sintonizar nuestro programa. Exhortarlo a ellos que aprendan a amar su cruz, a cargar su cruz, a unirse a ti en la cruz. Que no renieguen, Padre, de la cruz que tú le has puesto, porque a través de ella vamos a contemplar tu rostro. Que se abracen a su cruz, que asuman su cruz, que la asuman como tú la asumiste, Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirnos, recordarle que el 27 de este mes de septiembre tenemos el Sendero de la Fe. Anótate para que tú también puedas participar del Sendero de la Fe. No deje que nadie te cuente.
vive esta experiencia que te va a ayudar a ti también en este año jubilar a ganar indulgencia donde tus pecados y tus culpas, tus pecados te son condonados y tus culpas te son borradas. Entonces, aprovecha lo que queda de este año. El 27 de septiembre, de 9 a 2:30 del mediodía, vamos a estar recorriendo, comenzando en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Bajamos a San José, de ahí a San Antonio, y de San Antonio a Catedral. Y esta vez va a estar el obispo, que en la otra él no pudo estar porque estaba en Roma. Entonces, ese día se va a celebrar el Día del Turismo, o sea, el jubileo del turismo, con una misa a las 2:30. Para anotarte, llama a los teléfonos 809, están ahí en pantalla, pero para aquel que no ve bien, 809-583-0628. Anótate y no te pierdas de este gran jubileo, el Sendero de la Fe. Amado Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos que nos bendiga a la gente de Bonao, que el domingo, si Dios quiere, estaremos por allá con un santo retiro en hora de la tarde. Que el Señor me los bendiga mucho y que derrame su paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz resto de la noche. Cristo, y te bendecimos, porque Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo